A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. The love of Christ Hermanos, calls us nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. for all. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Because of this, Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos. human judgment, Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, longer know ahora ya no. by this standard. El que es de Cristo Means that if es una criatura nueva. he is a new creature, Lo antiguo ha pasado, has passed away. lo nuevo Now, ha comenzado. all this Todo esto viene de Dios, has reconciled que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. I mean that God, Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. this makes us Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios. made him Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. verbum Domini. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Let all the nations Que canten de alegría las naciones, with a porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. the earth has La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Teach them to carry out Vayan entre las naciones y enséñenles a hacer todos los que les he mandado, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus called the 12 together. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Verbum Domini. There are 3 Franciscans numbered among Hay 3 franciscanos entre los doctores de la Iglesia: San Antonio de Padua, San Buenaventura y San Lorenzo de Brindis, el santo que celebramos hoy, cuya fiesta celebramos hoy en el calendario franciscano. En algunos casos, a lo largo de la historia, los doctores de la Iglesia también han recibido un título específico relacionado con quienes fueron y su área de pericia, entre comillas. Utilizando una analogía, algunos doctores en medicina tienen un doctorado o una rama específica del campo de medicina en el que se especializan, como anestesiología, anestesiólogos, o cardiólogos, o psicólogos, o alergólogos, etc. Y de manera análoga, los doctores de la Iglesia a veces han recibido un título especial para resaltar un carisma especial o un don específico que el Señor ha obrado en sus vidas para el bien de la Iglesia entera. Si un hombre o una mujer es nombrado doctor de la Iglesia, es porque, primero que nada, por su forma de vida, su manera de vida era moldeada según el Evangelio, según Jesucristo. Y hay algo en sus vidas o en sus enseñanzas que son universales, que trascienden el tiempo, que es del Evangelio. Y se puede decir que son maestros oficiales del depósito de la fe, aquello que nos ha sido transmitido por los apóstoles. San Antonio de Padua es llamado el doctor del Evangelio. Y ustedes podrían responder o preguntar por qué. Si ven imágenes de él, a menudo sostiene al niño Jesús. Y también tiene la Biblia abierta. Tenía una manera de interpretar las Escrituras, especialmente a través de su prédica. San Buenaventura es llamado el
doctor seráfico. La orden franciscana es llamada la orden seráfica, nombrada por los ángeles seráficos, los ángeles más altos. No estamos diciendo que somos la orden más alta de todas, pero la inteligencia, la forma de vida, el rango de los ángeles, tiene algo que ver con San Francisco y su orden. San Lorenzo de Brindis es llamado el doctor apostólico y él tomó la regla franciscana literalmente. San Francisco, en los peregrinajes que realizaba en Europa como vicario representante de la orden capuchina, la regla franciscana prohíbe montar a animales. Si leen los escritos de San Francisco, la regla dice no están prohibidos montar a caballo, y él tomaba esto literalmente. Y él solía caminar 20 o 30 millas más al día. En su enseñanza, él indica una de las marcas más distintivas de la Iglesia Católica, la santidad. La marca de la Iglesia es que es una sola, santa, católica y apostólica. Y en su vida, en su enseñanza, enfatizaba la forma de vida, la santidad a la que cada uno de nosotros debemos esforzarnos a lograr. En el gobierno de los frailes, él enfatizaba nuevamente esta santidad de vida que debía ser vivida específicamente a través de la pobreza de los frailes, la pobreza más estricta entre los franciscanos capuchinos. En cierta ocasión, había un monasterio donde se vivía de forma lujosa, y él les habló a los frailes, y estas fueron sus palabras. Este es un monasterio unfitted by your sumptuous con un mal comienzo, to be a dwelling place of these religious, adornado suntuosamente rigid poverty, para que vivan estos religiosos profesores de la pobreza. poor Yo, servant Francis, whose unworthy vicar I am, siervo I curse. indigno de Jesucristo, los maldigo. He told the friars to have Le dijo a los frailes que no tuvieran temor ellos mismos, but a few days later, pero unos pocos días después, mientras todos los frailes estaban alejados, estaban en otro lugar, el edificio colapsó. friary collapsed. Dios, por favor, no permitas que nuestro monasterio colapse. He had a incredible Él love, tenía un amor increíble por la Santa Misa, and his longest mass ever y su misa más larga duró 16 horas. It's a good thing we have Es bueno a large choir today. que tenemos un coro grande el día de hoy, que si durase 16 horas se la podrían repartir para no cansarse de cantar durante el ofertorio, si eso llegara a suceder. He would often walk A menudo él solía caminar 20 millas mientras ayunaba para ofrecer misa. He had this incredible love, Tenía un amor increíble por la Sagrada Eucaristía, known to be the y greatest of preachers of se le conocía como el mejor predicador de su época. before Pasaba entre 2 y 3 horas en oración antes de predicar, conveying the word antes of God. de comunicar la palabra de Dios a los que lo escuchaban. This mark of the church, Esta marca de la Iglesia, one holy Catholic and Una apostolic, specifically Santa Católica y Apostólica, en particular la santidad de la Iglesia, interesting, es muy interesante should be understand y debe context, ser entendida en contexto, because the church, porque la Iglesia misma bride of es la prometida de Cristo. church herself, her La Iglesia deposit of misma, faith, su depósito de fe es santo. La Iglesia es santa of her por being united to que está unida con su cabeza, But very often we look pero muy a at menudo members of the church, vemos a los miembros de la Iglesia y pensamos para nuestros adentros, church, be holy.
¿cómo es posible que esta iglesia sea santa? Members of the church bring Los miembros de la iglesia traen the church escándalo and a la iglesia the way that the church is looked at. y desfiguran la forma en que la iglesia es vista. Really, in reality, Pero en realidad, is holy. la iglesia es santa, a pesar de los miembros de la iglesia, That meaning us, every single member of the church. o sea, cada uno de los miembros de la iglesia. Church in its essence La iglesia, en su esencia, of Christ. la prometida de Cristo, es santa. There are members throughout the church, throughout the Hay century, miembros en la iglesia a través de los siglos, incluso in closest history, en la historia reciente, in closest weeks even, days, incluso en las semanas recientes o días recientes, completely que destroy completamente credibility destruyen la credibilidad de la Santa Iglesia by their actions, por sus acciones, especially even en hierarchy, especial incluso la jerarquía, bishops, cardinals. los sacerdotes, los obispos, los cardenales. This in no way takes away the Esto de ninguna forma the church. quita la santidad de la Iglesia. Is the spotless La bride iglesia of Christ. Es libre de mancha, But it does damage the church. pero sí daña a la Iglesia. The members of the church Los miembros de la Iglesia que pecan, en especial pecado grave, mar the church, desfiguran la Iglesia, damage the church, dañan la Iglesia, credibility, dañan la credibilidad preaching of the gospel. de la prédica del Evangelio. Y por eso es que especialmente nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo We need to make reparation tenemos que hacer expiación for those who have offended por aquellos que and blasphemed han ofendido y and cursed blasfeman y maldicen in such y grievous pecan ways de maneras tan graves Jesus Christ en and His contra holy de church. Jesucristo y su Santa Iglesia. Even though we may not have committed the offense, Incluso a pesar que no hemos cometido la ofensa, us as members of the nosotros, body of Christ, como miembros del cuerpo de Cristo, estando unidos a Él, living God-willing al nosotros vivir con la ayuda de Dios, al nosotros esforzarnos en lograr la santidad, al esforzarnos en vivir según el Evangelio, somehow in some way, in some de alguna forma, way, de alguna manera misteriosa, is made la Iglesia se vuelve más santa, through sin, porque a través del pecado, that la is, Iglesia, members of the church o sea, los miembros de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, damaged. es dañada. We all know this in family life. When Todo, somebody sins, sabemos todo esto en la vida familiar. Cuando alguien peca en la familia, papá, mamá, abuelo, abuela, it damages the whole family. daña la familia entera, ¿no es verdad? No solamente a la persona que cometió el pecado, daña a toda la familia entera. De la misma forma, cuando alguien peca en el cuerpo místico de Cristo, sin importar dónde se encuentre en toda la iglesia, Could be in your local church, puede ser en la iglesia local, puede ser universal church. en alguna parte en la iglesia universal, It damages the church. daña a la Not iglesia. the holiness of the church, No la as santidad de la iglesia Christ, como prometida de Cristo, sino los miembros de la iglesia, the mystical body of Christ. el cuerpo místico de Cristo. Y por eso es un aspecto tan importante de vivir la santidad de vida, Living out charity de vivir la caridad, porque esa es la virtud to heaven que with us. llevamos al cielo con nosotros. Faith San Pablo even dice, ceases, la love esperanza cesa, todo cesa, pero el amor charity. al final permanece, la caridad, la santidad. Por eso es tan importante This mark vivir esta marca de la iglesia and to strive after y de esforzarnos por alcanzarla con todo nuestro ser, haciendo expiación por todas las ofensas contra Dios Todopoderoso y todas las ofensas contra su santo pueblo. Pope St. John the El 23rd, Papa San Juan XXIII St. Lawrence and Brindisi, lo elevó doctor of a San Lorenzo de Brindis como doctor de la iglesia en 1959 St. y Lawrence dijo que San Lorenzo Franciscan who inflamed fue un franciscano que
encendía los corazones de los que lo escuchaban con el fuego de su corazón y su genio, con la fuerza de sus lágrimas, sacudía su calma. Le pedimos a San Lorenzo de Brindis que interceda por nosotros para que cada uno de nosotros en la iglesia nos esforcemos para alcanzar la santidad de vida, moldeando nuestras vidas según Jesucristo, nuestra cabeza. Amén.